Periodo arcaico tardío. Recordemos que el humano que llegó a nuestro territorio se estima que lo hizo hace 15.000 años antes de nuestra era. A partir de ahí, para los historiadores, comienza el periodo lítico, el cual termina 7.000 años antes de nuestra era. En este periodo, el hombre, el humano, era recolector de frutos, de semillas, de raíces. Era cazador, sus viviendas eran las cavernas o los abrigos y practicaba el nomadismo. A partir de 7.000 años antes de nuestra era, esto es, en el inicio del periodo arcaico temprano, el humano adquiere conocimientos básicos en lo referente a las plantas, ya es capaz de cultivar algunas de ellas, aunque para su alimentación sigue utilizando los frutos, las semillas recolectadas. De igual forma sucede con los animales. También adquiere conocimientos básicos. Se da cuenta que puede capturar animales y encerrarlos, hacer los primitivos corrales y disponer de ellos cuando lo crea necesario. Pero también se ayuda de la caza para alimentación y la obtención de alimentos de origen animal. Ahora trataremos del periodo arcaico tardío, que se inicia 4.000 años hasta 2.000 años antes de nuestra era. A partir de este periodo, el hombre se vuelve sedentario. Había desarrollado la agricultura incipientemente, la crianza también de manera incipiente. Disminuye la actividad de caza y la recolección de plantas silvestres. Tanto la actividad agrícola como la pecuaria exige al hombre realizar sus trabajos en un determinado lugar. Por esa razón es que se ve obligado a construir lo que serán sus viviendas. Aparece entonces un concepto, el de propiedad. Estos son mis cultivos, estos son mis animales, esta es mi vivienda. Y este concepto cambiará a este humano, ¿no?, considerablemente. El sedentarismo brinda mayor tiempo al humano para desarrollar otras técnicas. Por ejemplo, inventa recipientes hechos con fibras vegetales, esto es, las cestas o canastas. Hubo mejoras en el vestido, las construcciones se perfeccionaron, los artefactos de pesca fueron eficientes, se crearon complejas mallas para pescar, arpones. Pasaremos ahora al estudio de los hallazgos arqueológicos que corresponden a este periodo. La Paloma. Este hallazgo arqueológico se encuentra al sur de Lima, en Pucusana. Su descubridor fue el arqueólogo Federico Engels. En él se encontró construcciones hechas de piedra y barro, la novedad, el barro, con una antigüedad de 4.000 años antes de nuestra era. Se cree que este recinto constituía una especie de local comunal.
Un lugar donde los dirigentes planificaban las tareas que la población debía de ejecutar. Entre ellas se encontraban las agrícolas y las artesanales. Aquí podemos apreciar evidencia de una clase dirigente, una clase que ordena, que planifica, que aglutina a los demás. Son los precursores de los caciques, los señores o incas. Huaca Prieta se encuentra a 5 kilómetros de la desembocadura del río Chicama, en La Libertad. Fue descubierta por Junius Bert y sus colaboradores en 1946. Tiene una antigüedad de 2500 años antes de nuestra era. En ella se encontraron casas pequeñas, semi-enterradas, construidas de piedra y barro, cañas con techos hechos de costillas de ballenas o huesos. Estas casas eran cuadradas u ovaladas, con estrechas entradas y gradas para su ingreso. Se descubrieron restos de pallares, frijoles, calabazas, zapallos, maíz, yuca, ají, achira, lúcuma. Entre los animales marinos que les servían de alimento se encontraron peces, moluscos, erizos, delfines, lobos marinos. Otro descubrimiento interesante, al igual que en Chilca, fueron osamentas cubiertas con esterillas de fibras vegetales. Usaban como recipientes los mates, a los que ornamentaban con objetos calientes para grabar figuras en ellos. Esto nosotros lo conocemos como piro grabado. Entre ellas destacaban felinos de formas antropoides. Para cocinar sus alimentos, al no tener vasijas de barro, usaban piedras calientes. Otro importante hallazgo fueron tejidos hechos de algodón con figuras, entre ellas el cóndor con una serpiente enroscada en el estómago. La forma como realizaban sus tejidos era entrelazando las fibras de algodón o anillando o anudando. Entre sus confecciones figuran bolsas, petates, pañuelos. El Áspero se encuentra cerca de Río Supe, a 500 metros del mar peruano, al norte de Lima. Fue descubierto por el arqueólogo Robert Feldman en 1973 a 1974. Se le atribuye una antigüedad de 3000 a 1800 años antes de nuestra era. El Áspero es una ciudad conformada por un conjunto de pirámides. Estas se construyeron a partir de piedras, son escalonadas, contienen una escalera que por la base se une a un centro de la huaca de las estatuillas. Está compuesta de varios recintos piramidales rodeados de terrazas y plazas, construidos en base a piedra y barro. En ella se encontró unas figuras hechas de barro parecidas a las estatuillas de una Venus prehistórica. En otra huaca, la huaca de los sacrificios, se han encontrado osamentas humanas. Parece que proceden de sacrificios en ritos para garantizar la productividad. A un lado de la huaca de los sacrificios se encontraron unos huecos que parecen haber servido de almacén de granos.
Sus cosechas no solo eran para el autoconsumo, las intercambiaban con productos procedentes de Caral. Bandurria. Este hallazgo se encuentra al norte de Lima, a 10 kilómetros de Huacho. Fue descubierto en 2005 por el arqueólogo peruano Alejandro Chu. Tiene una antigüedad de 2500 años antes de nuestra era. Se descubrió un conjunto de viviendas hechas de piedra y barro, en la cual se hallaron restos de animales marinos, así como sogas, bolsas hechas de totora o junco, redes. Estos descubrimientos revelaban la presencia de pescadores. Según la arqueóloga peruana Ruth Shadi, los pobladores de Bandurria tenían intercambios con los habitantes de Caral. Se encontraron esqueletos humanos envueltos en fardos confeccionados de esteras y telas de algodón. Destaca en el complejo arqueológico una plaza circular que por medio de unas escaleras se llega a la cúspide de una pirámide. El complejo está construido de piedras, cantos rodados, unidos por barro. Chuquitanta o Paraíso. Este gran centro poblado se encuentra cerca de la desembocadura del río Chillón, al norte de Lima. Fue descubierto por Federico Engels en 1966. Continuaron estudiándolo Lanning en 1970 y Mosley en 1975. Su antigüedad es de 1800 años antes de nuestra era. El lugar tiene una superficie de 50 hectáreas. En el centro se ubica una plaza que tuvo fines ceremoniales. Hay un templo principal de 400 metros por 100 metros, con los muros hechos de piedra y barro, de una altura máxima de 5 metros. Posiblemente sus paredes lucían pintadas de colores. Las evidencias encontradas en el recinto afirman que el poblador de Chuquitanta basaba su economía en la agricultura. Se encontraron restos de pallares, algodón, calabaza y también recurría a la pesca. En el año 2013, el arqueólogo Marco Guillén y sus colegas descubrieron un templo de una antigüedad de 3000 años antes de nuestra era, al que denominaron Templo del Fuego por tener un fogón central, el cual serviría para quemar las ofrendas que se ofrecía a los dioses. Este templo básicamente estaba compuesto de una planta rectangular de 8 metros por 7 metros y tenía un único acceso de medio metro de ancho. Se puede observar que los muros estaban enlucidos o tarrajeados y pintados de color amarillo y rojo.